Saga presenta El impostor. Título original: Love Strikes Satan, de Barbara Cartland. Capítulo 1. 1893. Vincent Mott pensó con un suspiro de alivio que por fin había encontrado un lugar adecuado para pasar la noche. Desmontó y situó su caballo bajo un árbol. El animal estaba demasiado cansado como para continuar el viaje. Sin embargo, le ató para que no pudiera escapar antes de la mañana. Luego, buscó un lugar cubierto de arena donde poder dormir sin tener que soportar, como lo había hecho la noche anterior, la sensación de las piedras bajo su manta. Llevaba consigo una tienda de campaña, con la que se cubría mientras dormía, a fin de protegerse de los mosquitos y otros insectos tan abundantes en aquella parte de la India. Estaba cansado, muy cansado. Sin embargo, necesitaba comer primero la frugal comida que había llevado con él y beber algo. Eso fue lo que hizo. Después, tomó las 2 botellas de cerveza que le quedaban y caminó hacia el otro lado de los árboles. Las metió en un pequeño arroyo al objeto de que se mantuviesen frescas hasta el día siguiente. Cuando volvió sobre sus pasos, el sol se estaba hundiendo en el horizonte. Pronto oscurecería por completo. Levantó la tienda y colocó en su interior la gruesa manta sobre la que dormía. Ciertamente, no necesitaba echarse nada encima. Ya se había quitado la mayor parte de la ropa ligera que llevaba puesta y que era similar a la que usaría cualquier viajero indio de una casta baja. Iba disfrazado. En realidad, muy pocas veces viajaba con su propia personalidad. Cuando menos, ahora se dirigía de regreso a la civilización. Había terminado ya la misión a la que fue enviado y seguía solo. Estaba a punto de arrastrarse hacia el interior de la tienda cuando oyó pisadas de herraduras de caballo, que se acercaban a él. Se puso alerta instantáneamente, temeroso de que pudiera tratarse de otro enemigo. Ya había escapado de muchos de ellos. Entonces, cuando el jinete estuvo más cerca, pudo ver el uniforme que éste vestía. Vincent lanzó un grito de alegría, levantó la mano en señal de bienvenida y se quedó esperando hasta que el joven oficial llegó a su lado y desmontó. «Vincent, ¿eres tú verdaderamente?», preguntó el recién llegado. «Casi había perdido la esperanza de encontrarte». «Tampoco yo hubiera esperado verte aquí, Nicolás», contestó Vincent Mott. «Pero, ¿por qué me andas buscando?» «Tengo mucho que contarte», dijo Nicolás Giles. «¿Dónde puedo dejar mi caballo?» «Donde dejé el mío, bajo los árboles». Sin decir más, Nicolás Giles condujo su caballo hacia el lugar indicado. Vincent Mott lo siguió con la mirada. Su expresión era de desconcierto. ¿Qué posible razón podía existir para que su compañero hubiera ido a buscarle lo que él consideraba el fin del mundo? En menos de una semana habría vuelto al cuartel, y aquello le parecía extraordinario. Sin embargo, después de haber estado solo durante tanto tiempo, era agradable ver un rostro amigo. En menos de 5 minutos, Nicolás regresó junto a él, procedente de los árboles. Volvía quitándose la chaqueta del uniforme. Vincent había colocado su tienda bajo unas piedras que formaban parte de las ruinas de un templo. Le proporcionarían tanta protección del sol como un lugar donde apoyar la espalda. Se hallaba ahora sentado, con los pies extendidos frente a él. Su rostro, como el resto de su cuerpo, estaba oscurecido de forma artificial. Habría resultado difícil, incluso para algunos de sus parientes cercanos, reconocerle como el inglés de piel blanca que era. Nicolás se reunió con él y, arrojando su chaqueta al suelo, dijo: «No sabes cuánto me alegra haberte encontrado. Todo lo que puedo decir sobre este país es que es demasiado grande y terriblemente caluroso». Vincent rió. «Estoy de acuerdo contigo.
Pero en cualquier caso, prefiero estar aquí que en cualquier otra parte del mundo. Pues me temo que muy pronto vas a estar, precisamente, en otra parte del mundo, informó Nicolás. Vincent le miró sorprendido. ¿Qué quieres decir con eso? El virrey me ha ordenado que viniera en tu busca. ¿El virrey? ¿Qué diablos quiere ahora? Nicolás le extendió un periódico. Ante todo, Vincent, me encargó que te entregara esto. Vincent tomó el periódico de las manos de Nicolás y observó que estaba abierto por la página en que se hacía alusión a la noticia de la corte. Son malas noticias, me temo, añadió Nicolás. Vincent recorrió la página con la mirada y la detuvo ante una nota que había sido subrayada. Decía: murió el cuarto marqués de Modelim. Lamentamos de manera profunda tener que informar de la muerte repentina del marqués de Modelim, representante de su majestad en Berkshire. El marqués, que enfermó hace varias semanas, falleció el pasado jueves. Cabeza de una de las familias más antiguas y más respetadas de Inglaterra, será echado de menos tanto en el condado donde vivía como en la corte, donde ha ocupado siempre una importante posición. Seguía una larga descripción de los numerosos puestos que el difunto marqués había ocupado en la corte y de las numerosas condecoraciones que recibió. El siguiente párrafo decía: el marqués no había contraído matrimonio, de forma que su heredero es el capitán Vincent Mott, quien se encuentra en la actualidad en el extranjero sirviendo con su regimiento. El capitán Mott es el hijo del difunto Lord Richard de Mott, hermano menor del marqués. El funeral tendrá lugar el próximo sábado en el priorato de Modelim. Vincent leyó la información de principio a fin. Entonces bajó el periódico y Nicolás dijo: lo siento, Vincent, porque eso significa, desde luego, que vamos a perderte. Supongo que tendré que volver a casa, reconoció Vincent. Eso es lo que desea el virrey. También ha pensado que deberías hacerlo inmediatamente, sin necesidad de que vuelvas al cuartel. Vincent enarcó las cejas. ¿Por qué he de hacer tal cosa? Hubo una leve pausa antes de que Nicolás contestara. Esa es otra cuestión de la que tengo que hablarte. Tienes un enemigo. Eso lo sé muy bien, exclamó Vincent. No me refiero a los enemigos a los que te has estado enfrentando recientemente. No hay nada de extraordinarios en ellos. Entonces, ¿a qué te refieres?, preguntó Vincent, inquieto. Cuando te marchaste, y recordarás que lo hiciste a medianoche, Jeffrey Wood se enteró inmediatamente a través de su asistente. Vincent conocía muy bien a Jeffrey Wood. Era otro de sus compañeros de armas, oficial como él, hacia quien no tenía mucha simpatía. Al mayor Wood le disgustaba que Vincent recibiera tratamiento de favor debido a su participación en ciertos trabajos muy especiales. Vincent dejaba de cumplir sus deberes en el regimiento durante largos periodos de tiempo, mientras realizaba sus misiones secretas. Nadie sabía dónde estaba. Tampoco se comunicaba a nadie la fecha exacta de su regreso. Era enviado a sus misiones especiales por el virrey o por el alto mando del ejército. La mayor parte de los otros oficiales aceptaban esto como natural. Sin embargo, el mayor Jeffrey Wood sentía celos y envidia de que Vincent tuviera tal contacto personal con los superiores. Sus comentarios sarcásticos sobre el favoritismo irritaban a Vincent. Aunque generalmente no le hacía caso, no podía por menos que pensar que la actitud del otro oficial era pueril. De modo que preguntó: ¿y ahora qué ha hecho nuestro querido mayor? Cuando partiste a medianoche, continuó Nicolás, nadie más que yo te vio hacerlo. Lo recuerdo muy bien. Todo tenía que ser muy discreto, como de costumbre. No obstante, Jeffrey se dio cuenta de que tu habitación había quedado vacía. Antes de que amaneciera se instaló en ella, sin duda alguna, temeroso de que alguien más la quisiera para sí. Vincent se echó a reír. Clásico en las técnicas del mayor. Espero que se haya sentido cómodo en mi habitación. Fue asesinado en ella, dijo Nicolás en voz baja. En algún momento, entre aquel en que se metió en tu cama y en el que su asistente fue a despertarle. ¿Asesinado?, se sorprendió Vincent. No puedo creerlo. Es verdad.
En cualquier caso, el asesino fue detenido. ¿Quién era? Un indio sin mucha importancia. Cuando le obligaron, en forma nada agradable, a confesar la verdad, dijo que había recibido órdenes de matarte, y que éstas procedían de Inglaterra. Vincent miró asombrado a su amigo. «No te creo», exclamó. «¿Quién en Inglaterra podía desear matarme?» «En apariencia le pagaron bien, ya que llevaba mucho dinero encima», contestó Nicolás. «Debe haber sido un ruso, como de costumbre, de los que andan provocando problemas entre las tribus». «El virrey, y en apariencia el comandante en jefe también, no lo creen así. Te mandan decir que puedes ya volver a casa, puesto que ahora eres el marqués de Maudlin. Pero te aconsejan que lo hagas secretamente y que de ninguna manera vuelvas al cuartel». «Pero si han detenido ya al hombre que mató a Jeffrey». «El virrey piensa que no es el único al que dieron instrucciones de deshacerse de ti. ¿Recuerdas aquel incidente en el bazar? ¿Hace 2 meses?» Vincent frunció el ceño. Por supuesto que lo recordaba. Volvía a través del bazar, después de haber tenido un encuentro secreto con un hombre que le había proporcionado información muy valiosa. Debido a que no existía razón para ocultar su personalidad, llevaba puesto su uniforme. Simuló andar de compras, como lo hacían tantos militares cuando no estaban de servicio. La conversación, sin embargo, llevó más tiempo del que había anticipado. Comenzó a oscurecer y las tiendas empezaron a iluminar sus mercancías con lámparas de aceite o con velas. Mas las medias sombras, en la India, pueden resultar siniestras. Vincent se abría paso a través de una multitud de hombres, mujeres, cabras, perros, asnos y alguna ocasional vaca sagrada. También circulaban numerosos soldados. Un oficial cuyo nombre desconocía se acercó a él en medio de la gente para decirle: «Tú eres Maud, ¿verdad? Quería yo preguntarte...». Al decir eso el oficial, Vincent vio a uno de los comerciantes del bazar que le llamaba. Pensó que su propósito era avisarle de que ya tenía listo el regalo que había encargado para uno de sus amigos en Inglaterra. «Espera un momento», dijo al joven oficial que estaba junto a él. «Quiero hablar con ese hombre». Se abrió paso entre la multitud de chiquillos hacia donde se encontraba el vendedor. Supo que su suposición era correcta, puesto que el regalo ordenado acababa de llegar. El vendedor le informó de que le enviaría al cuartel a la mañana siguiente. «Gracias, Ali», le dijo Vincent. «Te lo agradezco mucho. Tendré preparado el dinero para cuando llegue el paquete». Se dio la vuelta al objeto de regresar junto al joven oficial. Con gran sorpresa, advirtió que, mientras él se había alejado, se había reunido mucha gente en aquel punto del bazar. El oficial se encontraba tendido en el suelo. Había sido apuñalado por la espalda con un cuchillo largo, como un estilete. Antes de que llegase un médico, había muerto. No existía ninguna razón, en absoluto, la cual pudiera descubrirse para que alguien hubiese querido asesinar a aquel joven oficial recién llegado de Inglaterra. Su comandante le comentó después: «Tengo la sospecha, Maud, de que, como fue asesinado por la espalda, los dos vestían el uniforme. Ese puñal iba destinado a usted». Vincent pensó en aquella ocasión que tal opinión era muy de tener en cuenta. Después de tantas misiones secretas, naturalmente, se había creado muchos enemigos. No decían nada, pero sospechaban que Vincent no se trataba del oficial británico ordinario que pretendía ser. Sin embargo, y como nada más volvió a suceder, Vincent había olvidado el incidente hasta aquel momento, cuando se lo recordó Nicolás. «No hay duda alguna», estaba diciendo este, «que Jeffrey Good murió porque estaba en tu cama. Por eso debes salir de la India con la mayor rapidez posible». «No puedo entenderlo, Nicolás. Puedo asegurarte que nunca creí tener en Inglaterra un enemigo que me odiara tanto como para desear mi muerte». «2», dijo Nicolás en voz baja. «Todo esto es absurdo», exclamó Vincent. «Pero, desde luego, haré lo que me ordenan. Supongo que alguien será lo bastante amable como para recoger mis pertenencias y enviarlas a mi casa». «Estoy seguro de que lo harán», afirmó Nicolás.
Todo suena muy extraño, comentó Vincent. Todos esperábamos correr peligros aquí, pero es muy diferente cuando el peligro viene de la casa. Estoy de acuerdo contigo, y supongo que debe haber una explicación. Si solo supiéramos la verdad. En apariencia, sin embargo, ese loco que mató a Jeffrey, y que por supuesto va a ser ahorcado, es bastante convincente. Tal vez pensó que esa era una forma posible de salvar el pellejo, sugirió Vincent. Al decir eso, observó que la botella de cerveza de la que Nicolás había estado bebiendo se encontraba vacía. ¿Tienes sed todavía?, preguntó. ¿Te gustaría tomar otra? No necesitas preguntarlo, respondió Nicolás. He estado cabalgando todo el día bajo este calor asfixiante. Me bebería el Atlántico si estuviera disponible. Tengo 2 cervezas más, informó Vincent. Te daré una y compartiré la segunda contigo. No cambiaría esa cerveza y media por todas las joyas del Raja, rió Nicolás. Iré a por ellas. Te alegrará saber que dispongo de una manta extra. Podemos tirar una moneda para ver quién duerme en la tienda. Es demasiado pequeña para 2. Se levantó y empezó a caminar hacia los árboles. Se disponía a bajar al arroyo para buscar las cervezas, cuando observó que Nicolás no había despojado de la brida a su caballo, ni tampoco lo había atado correctamente. Vincent amaba mucho a los animales y siempre deseaba que estuvieran tan cómodos como él mismo. Sin dudarlo un instante, quitó la brida al animal y soltó un poco la cuerda que lo amarraba. Luego le proporcionó agua para beber de un tazón plegable que usaba para su propio caballo. Esto le obligó a realizar 2 viajes al arroyo. Cuando por fin recogió la manta extra y las 2 botellas de cerveza, había pasado ya un buen rato. El sol se hallaba oculto por completo, y como sucedía siempre en el oriente, no hubo crepúsculo. Las estrellas llenaban ya el cielo. Una luna llena se elevaba por detrás de las montañas, que se encontraban a poca distancia, hacia el norte. Todo estaba lleno de sombras, pero en los lugares iluminados por la luz de la luna, Vincent podía ver con tanta claridad como a la luz del día. Con las 2 botellas en la mano, volvió hacia la tienda. Cuando llegó a ella, advirtió que Nicolás se había instalado en su interior. Sus pies, de los que se habían quitado las botas de montar, asomaban por la apertura. «Ya están aquí las cervezas, Nicolás», indicó. «Y si lo que tratas es protegerte de las moscas, debo decirte que no harán su aparición hasta mañana, cuando salga el sol». No recibió respuesta. «Sal, Nicolás», llamó. «Traigo la manta para ti, y vamos a dejar que la suerte decida quién se queda en la tienda arrojando una moneda, como te había dicho». Se inclinó para mirar hacia el interior. Nicolás continuó acostado, inmóvil y silencioso. Vincent levantó la lengüeta de la tienda para que la luz de la luna iluminara al joven. Estaba tendido boca arriba, y la luz de la luna iluminó también algo brillante justo encima de su corazón. Antes de que Vincent le hubiera tocado, comprendió que Nicolás estaba muerto. Charissa bajó corriendo la escalera cuando oyó que un carruaje se detenía frente a la puerta. Llevaba más de 1 hora esperando la llegada de su padre. Cuando le vio bajar de un coche abierto, tirado por 2 de sus espléndidos caballos, lanzó una exclamación de alegría. ¡Has vuelto, papá! Ya me estaba preguntando por qué tardabas tanto. El coronel Lionel Templeton besó a su hija y subieron juntos los escalones. La rodeó la cintura con un brazo. «Me ha llevado mucho más tiempo de lo que esperaba», indicó. «Por la simple razón de que el nuevo marqués faltaba del priorato desde hace largos años». Y tuviste que decirle todo lo que quería saber, opinó Charissa. «Hice lo que pude», informó el coronel. «Espero que demuestre ser tan buen terrateniente como su tío». Charissa sospechó, por el tono de voz de su padre, que no estaba muy seguro de que eso sucediese. «Espero», dijo entonces, «que al menos será generoso con los pensionados. Y por supuesto que conservará todos los asilos». «Supongo que lo hará, aunque no pareció particularmente interesado en el asunto».
Lo que quería saber era cuánto dinero recibirá de sus arrendatarios y si los granjeros producirían una buena cosecha. Habían llegado al estudio. Mientras el coronel se acercaba a la mesita de bebidas para servirse una copa, su hija se sentó en el sofá. Comprendió, por la forma en la que habló su padre, que algo le preocupaba. Cuando se acercó a ella con una copa en la mano, Charissa preguntó: ¿Qué sucede, papá? Nada con exactitud, contestó el coronel. Supongo que es lo que yo siempre he deseado que sucediera, aunque no con tanta rapidez. Charissa le miró desconcertada. ¿A qué te refieres? Insistió. El marqués ha sugerido de una forma un poco retorcida, te lo confieso, que deberías casarte con él. Charissa miró a su padre con el más absoluto asombro. ¿Has sugerido eso hoy, cuando apenas acaba de llegar? Como te digo, lo ha hecho de una forma quizás indirecta, pero de cualquier modo, queridita, a mí me pareció que se estaba precipitando demasiado. Después de todo, llevas por lo menos 10 años sin verle. 14, aclaró Charissa. Lo estuve calculando esta mañana. Yo tenía 4 años. Dimos una fiesta en Navidad a la que fue invitada toda la familia Mott. No podías haber pensado en él entonces como un posible pretendiente futuro. El coronel bajó su copa, cruzó la habitación y volvió sobre sus pasos antes de agregar: No voy a negarte, mi amor, que en el fondo de mi mente ha estado siempre la idea de que podrías casarte con el heredero del difunto marqués, dado que él y yo fuimos tan buenos amigos. Con frecuencia he pensado que eso era lo que tú esperabas, papá, admitió Charissa. Después de todo, el priorato Modlin significa mucho para ti. No solo porque su señoría dependía de tu trabajo y sabía que estabas al tanto de todo. Yo siempre he pensado que fuiste un administrador gratuito. Ni siquiera gratuito. Para mí al menos, puesto que siempre me vi obligado a ayudarle económicamente, debido a que nunca tenían suficientes ingresos. ¿Crees de verdad, papá, que debido a que tú le tenías tanto afecto, no se sentiría turbado por tu generosidad? Por supuesto que no, contestó el coronel con firmeza. Al mismo tiempo, no quiero que un jovencito al que acabo de conocer dé por hecho que puede meter la mano en mi bolsillo cuantas veces le plazca. Y para asegurarme de que pueda hacerlo sin problemas, está dispuesto a convertirte en su esposa. ¿Tú crees realmente que es eso lo que está planeando? Tal vez lo he expresado demasiado violentamente, pero tú sabes bien, querida, que soy un buen conocedor de la gente. Siempre se dijo en el regimiento que tenía la extraña capacidad de mirar hasta el fondo del alma de un hombre. Y claro que así es. De modo que debemos decir al nuevo marqués que él tiene que encontrar sus propios amigos, que le ayuden si lo desean, y que no piensen depender de ti. Yo haría eso sin titubeos, si no fuera por Modlin. Tenías mucha razón, mi querida niña, al decir lo mucho que supone ese lugar para mí. Se echó a reír antes de decir: Con frecuencia pienso que el priorato significa más para mí que para los propios Mott. Pero, desde luego, tu madre era una Mott, y no puedo olvidar lo que quería a la vieja casa de su familia. El coronel se había casado con una prima del marqués. Se trataba de una prima lejana, pero, de cualquier modo, había sido una Mott. Cuando su padre adquirió una propiedad colindante con el priorato de Modlin, no tenía idea de lo estrechamente unidas que iban a quedar las dos familias. Lionel Templeton, de joven, era un hombre francamente galante. Conoció a Elizabeth Mott en una de las primeras fiestas a las que fue invitado en el priorato. Se enamoró perdidamente de ella. Elizabeth Mott le correspondía. A la familia le pareció perfecto el que se estableciera una relación tan cercana con su vecino inmediato. Se sintió encantada, igualmente, de que Elizabeth contrajera matrimonio con un hombre tan rico. El padre del coronel hizo su fortuna en la marina mercante, en el norte de Inglaterra. Después se instaló en el sur, ya que era su intención llevar la vida de un caballero.
Procedía de una antigua familia de terratenientes, mas se había dedicado al negocio de los barcos desde muy joven. Una vez que fue lo bastante acaudalado como para dejar aquella dedicación, decidió regresar a sus raíces y quiso iniciar una nueva vida. Encontró en Berkshire la casa exacta que deseaba. No se parecía en nada al priorato, puesto que había sido construida a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, a su manera, era impresionante. Pronto tuvo su propiedad funcionando con tanta eficiencia que se convirtió en ejemplo para todos los terratenientes vecinos. Por consiguiente, no resultó sorprendente que cuando el cuarto marqués de Maudlin heredó el título, se volviera hacia su hijo, que era de su misma edad, en busca de consejo. La amistad de los dos hombres resultó satisfactoria para ambos. Charissa quiso mucho a su tío George, como llamaba al desaparecido marqués. Como consecuencia de que su padre pasaba tanto tiempo en el priorato, este se convirtió para ella en un segundo hogar. No había un solo rincón de la propiedad con el que no estuviera familiarizada. Estaba encantada con la belleza de las viejas habitaciones. Le fascinaba recorrer los pasadizos secretos que fueron construidos inicialmente por los monjes y en los cuales se ocultaron de la persecución que sufrieran los católicos durante el reinado de Isabel. Más tarde, los pasadizos se extendieron y fueron usados por los realistas para evadirse de las tropas de Cromwell. Si su padre había soñado que algún día viviría como una gran señora en el priorato, ella, de algún modo, lo habría considerado como inevitable. Al crecer, sin embargo, había pocos miembros de la generación joven con quien Charissa pudiera intimar. Vincent, sobrino del marqués y su presunto heredero, se hizo militar nada más abandonar sus estudios en Oxford y marchó con su regimiento al extranjero. Aunque le escribía y le enviaba tarjetas postales de la India, no era lo mismo que verle. Fue para ella, pensó ahora, el más agradable de todos los componentes de la familia Maud. Charissa, sin embargo, no era más que una niñita a los ojos del joven adolescente 8 años mayor que ella. Otros Maud habían ido y venido. Apenas si podía recordar a Gervais Maud, el actual marqués. Constituyó una terrible impresión el conocimiento de la muerte de Vincent. ¿Cómo es posible que el destino haya sido tan cruel?, preguntó a su padre. Las noticias llegaron de la India poco tiempo después del funeral del marqués. Su padre fue notificado por Gervais Maud, quien le escribió una carta en la que le comunicaban que no había podido asistir al funeral dado que se encontraba en París. Sin embargo, se había enterado de la muerte de su primo, y como el título le correspondía ahora a él, volvería a Inglaterra lo más pronto posible. Existía, no obstante, un cierto problema. El coronel del regimiento de Vincent había informado a la oficina de guerra que había sido encontrado el que se suponía era su cadáver en un lugar remoto del país. Sin embargo, no era posible asegurarse por completo de que la identificación fuera correcta. El coronel Templeton se trasladó a Londres, al objeto de informarse directamente en la oficina de guerra. Supo que, aunque se halló un cuerpo en la tienda de Vincent, con una puñalada en el pecho, había transcurrido una semana antes de que los ingleses lo encontraran. Como consecuencia de la descomposición producida por el intenso calor, había sido difícil identificarlo con toda certeza. Al coronel se le informó, igualmente, de la desaparición de un oficial compañero de Vincent, al cual continuaban buscando. Era posible que él pudiera dar más información a las autoridades. No obstante, un mes más tarde, bajo la presión de Gervais Maud, la oficina de guerra se vio obligada a confirmar el fallecimiento de Vincent. Fue entonces que Gervais se convirtió en el marqués. No llegó al priorato hasta que todo estuvo arreglado. Ahora lo había hecho, y el coronel acudió a verle a petición del nuevo heredero. ¿Cómo es?, preguntó Charissa. Su padre titubeó. Llevaba muchos años sin verle, contestó. De hecho, deben ser 14, como tú dices. ¿Parece un Maud en verdad? Sí, admitió el coronel. Aunque hay algo en él que le hace diferente.
Supongo que se debe a que ha vivido en el extranjero durante tanto tiempo y es más cosmopolita que el resto de la familia. ¿Y por qué vivía en Francia? Preguntó Charissa. Lo he preguntado con frecuencia, pero nadie me ha dado la respuesta. Me dicen que disfruta mucho de París. Además, su madre era medio francesa. Fue educado en ese país, así que todos sus amigos son franceses. Es difícil imaginar a un Mod que no sea un clásico caballero inglés, terrateniente y administrador de su finca. Eso es lo que pienso yo también. El coronel se quedó en silencio un momento antes de añadir. Supongo que, como los matrimonios entre los aristócratas franceses son casi siempre arreglados, es fácil comprender que Gervais piense que también el suyo debe ser así. Tal vez por eso se ha dirigido a mí antes de verte siquiera. Creo que debemos dejar bien claro, papá, que nosotros somos ingleses. Tú siempre me prometiste que nunca me obligarías a casarme con un hombre al que no quisiera. Naturalmente que jamás te obligaré. Pero, queridita, me gustaría que vieras a Gervais con una mente abierta. Calló un momento antes de continuar. Debemos tener en cuenta que un joven que ha crecido entre franceses no pensará ni actuará exactamente como alguien que ha ido a Eton, Oxford y después, de manera inevitable, al regimiento familiar. Lo comprendo, aceptó Charissa. Pero, papá, no tengo deseos de casarme con nadie de forma precipitada. Me encanta estar contigo y amo mi hogar. Mas también amas el priorato de Modlin, dijo su padre en voz baja. Es precioso, lo reconozco, pero está solo hecho de ladrillos y piedras. Lanzó un suspiro y prosiguió. Tú amaste a mamá y mamá te amó a ti. Lo que quiero yo es casarme con un hombre con quien pueda ser feliz. No porque posea algo en particular, sino simplemente porque es él. El coronel miró a su hija. Entonces la abrazó y la besó. Eso es lo que deseo para ti, mi amor, dijo con cariño. Pero esta noche vamos a cenar en el priorato. Como ya te he dicho, ambos debemos ver a Gervais con un criterio muy abierto. Capítulo 2. Mientras se dirigía hacia el priorato con su padre, Charissa iba pensando en Vincent. Había deseado muchas veces, desde que se enterara de su muerte, que él hubiera sido el nuevo marqués. Entonces todo sería como en el pasado. Las cosas habrían continuado sin cambio alguno. Cuando era niña, adoraba a Vincent, a pesar de que éste se comportaba muy exigentemente con ella. La trataba como si fuera su pequeña esclava, cuando volvía a casa de la escuela en vacaciones. Pero al mismo tiempo, era muy generoso y comprensivo. Recordaba que había llorado en su hombro cuando le picó una avispa. Le había llevado en brazos a su casa cuando se cayó y se lastimó un pie. ¿Por qué tenía que morir?, se preguntó furiosa. Cuando llegaron al priorato, Charissa se sentía, aunque jamás lo hubiera admitido, nerviosa. Le parecía ridículo sentirse así, cuando el visitar el priorato siempre le pareció como ir a su casa. Con frecuencia pensaba que había pasado más tiempo de su vida hasta entonces en el priorato que en la mansión de su padre. Ciertamente, todas las diversiones existentes allí se encontraban siempre a su disposición, tanto los caballos como una pequeña canoa con la que se podía remar en el lago. Lo estaban también los invernaderos, con sus frutas y sus flores, y naturalmente, todas las habitaciones de la casa. Tocaba el piano en el salón de música, porque la habitación era más amplia y el piano mismo se trataba de un instrumento superior al suyo. Tomaba de la biblioteca cuanto libro deseaba leer. Los sirvientes del priorato la habían mimado desde que era apenas una niña. Supongo, dijo un poco antes de que el carruaje tomara el sendero de entrada, que Gervais debe sentirse encantado por haber encontrado un personal tan espléndido, dispuesto a servirle. Me dijo algo acerca de que pensaba traer sirvientes más jóvenes, contestó el coronel. Charissa lanzó una pregunta de protesta. ¿Cómo se le ha ocurrido tal tontería? La mayor parte de las familias han servido durante generaciones.
y cuando se necesita nuevo personal, lo han contratado en el pueblo. Su padre guardó silencio. Charissa comprendió que estaba pensando en que ninguno de los dos podría interferir en las decisiones del nuevo marqués, a menos que lo hicieran con mucho tacto. Esta era otra cosa que la hacía a Charissa sentirse nerviosa. Era posible que el nuevo marqués deseara hacer alteraciones que estaba segura iban a ser en detrimento del priorato. Franquearon la enorme puerta de roble que conducía al amplio vestíbulo, el cual los monjes dedicaron originalmente a comedor. Constituyó también el lugar donde recibirían a sus visitantes. Fue tradicional que cualquier viajero hambriento o necesitado de guía espiritual fuese bien recibido. Para Charissa, los espíritus de los monjes parecían hallarse todavía presentes en el vestíbulo. Cada vez que entraba en la casa era como si le diesen la bienvenida. Sin embargo, ahora solo se encontraba allí el mayordomo, el viejo Dawkins, que llevaba 40 años al servicio del priorato. Buenas noches, señorita Charissa, saludó con voz amable. Buenas noches, señor. Aquí estoy otra vez, Dawkins, replicó el coronel. Espero que todo vaya bien y sea del gusto de su señoría. Solo podemos aguardar, señor, que no vayan a hacerse demasiados cambios, observó Dawkins. Charissa miró a su padre, pero no había nada que ninguno de los dos pudieran decir. Siguieron a Dawkins hacia el salón. Se trataba de una de las más hermosas habitaciones existentes en el priorato. Su última decoración corrió a cargo de la madre de Charissa, a solicitud expresa del marqués. La señora Templeton había hecho un buen trabajo. Utilizó algunos muebles de estilo Luis XIV que habían llegado al priorato después de la Revolución Francesa. En los muros de paneles blancos colgó bellos cuadros de la misma época. Los había encontrado en la galería de pinturas y en otros rincones de la casa. Los candelabros de cristal eran únicos y muy hermosos. Otro tanto podía decirse de los espejos, que fueron traídos a Inglaterra desde Italia, quizás en la misma época. Los Mott habían sido grandes viajeros y desempeñaron asimismo muchos puestos diplomáticos en el extranjero. Esto trajo consigo que el priorato se fuese convirtiendo en una casa de verdaderos tesoros que contenían los muchos regalos inapreciables que habían recibido. Otros objetos únicos y bellos habían sido descubiertos por ellos y adquiridos en diferentes partes del mundo. De niña, a Charissa le encantaban las estatuas griegas que un Mott llevó a la casa como si se tratasen de verdaderos trofeos. También le encantaban los perros de porcelana, procedentes de China, que protegían la casa de los malos espíritus. Pero Charissa no podía creer que hubiera ningún mal espíritu en el priorato. Muy al contrario, su atmósfera siempre le pareció cargada de santidad. Santidad era lo que los monjes habían puesto en aquella casa cuando la construyeron con sus propias manos. Había sido pensada para glorificar a Dios, y cuando Charissa era pequeña, su madre le contó su historia. Solía imaginarse a los monjes rezando, mientras colocaban ladrillo sobre ladrillo. Lo suponía cantando a la vez que cortaban los árboles para hacer las vigas del techo o las baldosas del piso. Las recientes decoraciones solo sirvieron para resaltar los esfuerzos primitivos de los monjes por hacer que todo se viera tan perfecto como fuera posible. Hacia donde quiera que mirase, Charissa se encontraba mucha belleza. Estaba segura de que los monjes seguían sintiéndose tan orgullosos del priorato como debieron sentirse cuando terminaron de construirlo. Todos los candelabros del salón se hallaban encendidos, cosa que no había sucedido en varios años. El difunto marqués no recibía muchos visitantes, ni convocaba alegres reuniones después de que Vincent se fuese a la India. La luz de los candelabros daba un aspecto muy festivo al salón cuando entraron en él. Charissa supo que el nuevo marqués quería convertir la cena en una reunión familiar. Todos los presentes se hallaban emparentados, y desde luego, Charissa y el coronel los conocían muy bien. Allí estaban las dos hermanas ancianas del difunto marqués, que vivían en la casa de las viudas.
casi nunca salían a cenar fuera de aquel recinto. Asistían también numerosos primos que tenían sus casas a poca distancia del priorato. A alguno de ellos, en realidad, les concedieron la vivienda dentro de la propiedad misma. No había nadie joven, excepto 2 hombres de aproximadamente 25 años. Charissa sabía que estos sí habían llegado desde muy lejos para estar presentes allí aquella noche. Miró a su alrededor antes de sentirse intensamente consciente del único desconocido entre ellos. Gervais se encontraba de espaldas cuando fueron anunciados. Solo cuando Dawkins pronunció sus nombres se dio la vuelta. A primera vista, Charissa advirtió que era muy parecido a todos los Mod. Tenía la misma frente cuadrada, las facciones bien definidas y tan características de todos los varones de la familia. Sin embargo, y tal vez debido a su ascendencia francesa, su cabello y sus ojos eran muy oscuros. Cuando caminó hacia ellos, Charissa observó que no era muy alto y que había algo diferente en él también, que no hubiera podido definir. Llegó primero ante el coronel y extendió su mano hacia él. «Es un placer volver a verle», saludó. Luego miró a Charissa. «¿Es esta mi bella prima? ¿De la que he oído hablar tanto?», preguntó. Charissa sonrió. Creo que debería ser yo quien le diese la bienvenida al priorato, contestó. En realidad, no nos hemos visto desde que tenía 4 años. ¿Cómo pude ser tan tonto de no haber venido a Inglaterra hasta ahora?, preguntó el marqués. Debí haber adivinado que una hermosa niña tenía que convertirse en una hermosa mujer. Se trataba de un bonito elogio, pero Charissa sospechó que no era sincero. Estaba segura de que lo debía haber dicho muchas veces antes. De pronto se reprochó a sí misma por ser tan mal pensada. Después de todo, había prometido a su padre que trataría de analizar a Gervais con la mente abierta. Se dedicó a saludar a sus otros familiares. Besó a las ancianas tías, las que vivían en la casa de las viudas, con sincero cariño y les dijo: Jamás imaginé que salieran ustedes a cenar fuera de casa. ¿Saben cuántas veces las hemos invitado papá y yo sin que hayan aceptado nunca? Lo sé, querida niña, contestó una de las ancianas. Pero el primo Gervais se mostró tan insistente que nos resultó imposible negarnos. A Charissa le dio la impresión de que Gervais estaba decidido a hacerse simpático a todos. Dedicaba a las damas ciertos cumplidos que hicieron que alguna de ellas se sonrojaran. Se mostró alegre e ingenioso con los hombres. «Ustedes tienen mucho que enseñarme, porque he estado viviendo en Francia, donde las costumbres son otras», les decía de forma encantadora. «Así que todos deben decirme lo que hago mal. Les prometo que me mostraré muy agradecido cuando me critiquen y que no me enfadaré si lo hacen». «Haremos todo lo posible para convertirte en un caballero inglés del campo», aseguró uno de sus parientes con sinceridad. «Supongo que debe gustarte montar. Nunca ha existido un mod que no se sienta muy a gusto en un caballo». «Cuando estoy en París, cabalgo todos los días por el bosque», informó Gervais. «Pero sé, sin que ustedes necesiten decírmelo, que no es lo mismo que cazar o cabalgar sobre un terreno irregular». Todos rieron, y Charissa pensó que Gervais se estaba comportando muy inteligentemente. Intentaba hacer sentir a todos que quería constituir parte de ellos y que lo consideraran así. Se sentó a la cabecera de la mesa, en la silla que a Charissa siempre le había parecido un trono. Lucía una talla con el escudo de armas de los Mod y semejaba tratarse de la silla de un rey. Como siempre, la comida del priorato fue deliciosa. Fue servida por Dawkins y los criados, en la forma tranquila y eficiente que había sido la admiración de cuanto huésped visitó aquella casa. Hubo champán para beber, así como un excelente vino blanco. Charissa observó cómo su padre contemplaba su copa con expresión de sorpresa. Adivinó que debía ser un vino que el nuevo marqués debió haber traído de Francia, y se sirvió abundantemente. Hacia el final de la cena, cualquier timidez por parte de la familia Mod había desaparecido. Todos reían y hablaban con entusiasmo poco común.
Lo hacían, incluso los miembros más viejos de la familia. Cuando la comida llegó a su fin, el marqués dijo a la dama que se hallaba sentada a su derecha: «Ahora tiene usted que enseñarme cómo actuar. Como usted sabe, en París los caballeros salen del comedor junto a las damas, pero aquí debo portarme como un inglés. Así que, ¿me hará el favor de llevarse a las señoras? Entonces contaré algunos chistes que no son apropiados para sus castos oídos». La dama con la que estaba hablando se echó a reír antes de ponerse de pie y salir del comedor, seguida por las demás mujeres. Cuando llegaron al salón, todas empezaron a hablar al mismo tiempo. Es encantador, realmente encantador. Por supuesto, algunas de las cosas que dice son muy francesas, pero pronto se convertirá en uno de nosotros. Yo debo confesar que me sentía nerviosa al venir hacia aquí. Ahora me siento completamente fascinada por él. Todas comentaban cosas semejantes una y otra vez. Charissa subió a la habitación, que sabía que siempre estaba abierta y lista para cualquier invitada que quisiera arreglarse un poco. La vieja ama de llaves se encontraba en ella y exclamó en cuanto la vio: Tenía la esperanza de que viniera, señorita Charissa. Buenas noches, señora Bush. Saludó Charissa. ¿Está todo bien? El ama de llaves hizo un raro ademán con las manos antes de contestar. Eso espero, señorita. Lo espero con toda mi alma. Pero no quiero decir demasiado porque todavía es muy pronto. Su señoría parece deseoso de complacer a todo el mundo, dijo Charissa, un poco tentadoramente. Eso es lo que me dice el señor Dawkins. Sin embargo, siento en los huesos que habrá cambios muy pronto. ¿Por qué dice usted eso? Preguntó Charissa. Es algo de lo que estoy tan segura como de que me encuentro aquí en este momento. Pero en fin, supongo que si algo marcha mal, el coronel nos ayudará. Claro que lo hará, mas creo que se está usted asustando innecesariamente. Charissa vio la expresión preocupada en el rostro del ama de llaves y añadió: Si usted desea que mi padre le ayude en algo, todo lo que tiene que hacer es enviar a un mozo con una nota para él. Usted sabe que él vendrá en el acto y tratará de resolver los problemas. Eso espero, señorita, que no haya necesidad de preocupar al coronel, manifestó la señora Bush. Pero algo me dice que es inútil esperar que las cosas salgan bien. Charissa se sentó frente al tocador para arreglarse el cabello. Fue entonces cuando entró en la habitación una de sus primas de mayor edad, razón por la cual ya no le fue posible a Charissa continuar hablando con la señora Bush. Marchaba un poco inquieta cuando volvió al salón. Sabía que ni Dawkins ni la señora Bush eran personas conflictivas que anduvieran buscando problemas. De hecho, sospechaba que temían que el marqués los considerara demasiado viejos. No creo que Gervais sea tan tonto como para echarles de aquí cuando toda la servidumbre y el funcionamiento de la casa depende de ellos, pensó. Sin embargo, se sentía intranquila. Tal vez Gervais deseaba tener servidumbre francesa en el priorato, y eso sería un error. No obstante, en aquel lugar se consideraba un honor para cualquier muchacha o chico que le tomaran al servicio de la casa grande. Todos los vecinos de la aldea protestarían de que se les privara de tal privilegio. Sobre todo, añadió para su interior, si los intrusos eran de una nacionalidad diferente. La gente de la aldea y la que vivía en la finca no toleraban a los extranjeros. Estoy segura de que papá debe haber explicado eso al marqués, se dijo cuando volvió a entrar en el salón. Las damas continuaban hablando del marqués. Es sorprendente, estaba diciendo una de ellas, que no se haya casado. Después de todo, tiene más de 30 años, porque Simón, su padre, se casó mucho antes que Richard, y por lo tanto Gervais es el sobrino mayor. Yo quería muchísimo a Vincent, dijo una de las primas con voz triste. Yo también, confirmó otra. Con frecuencia pensé que, considerando que era el presunto heredero de George, fue un gran error que se alistase en el ejército. Lo que me parece extraño, dijo otra prima,
es que su cuerpo no haya sido enviado a casa para ser enterrado en la cripta familiar. Sin duda, alguien debería haber comunicado al comandante de Vincent que eso es lo que todos nosotros esperamos. Creo que papá mencionó eso en la oficina de guerra, observó Charissa. Pero como ustedes saben, les fue muy difícil precisar si el cuerpo que encontraron era el de Vincent o el de otra persona. De cualquier modo, a estas alturas ya deben haberse decidido, dijo una tía anciana con voz aguda. De otro modo, no habrían permitido a Gervais asumir el título. Hizo una pausa antes de decir a Charissa: Voy a hablar con tu padre. Creo que debe ir de nuevo a la oficina de guerra e insistir en que Vincent sea enterrado de manera decente, con todos los demás Mod. Charissa se alejó. Le afectaba mucho oír hablar de Vincent. Solo tenía que asomarse por la ventana para sentir que podía verle moverse por el jardín. A Vincent le encantaban los grandes setos, con sus arbustos recortados como figuras artísticas. Practicaba la arquería en el gran prado verde que ella podía contemplar ahora, desde donde se encontraba de pie. ¿Por qué quieres usar un arco y una flecha cuando puedes usar un rifle? Le preguntó en una ocasión cuando era muy pequeña. Porque quiero ser eficiente con todas las armas, contestó él. Disparar con un arco y flecha es más difícil que hacerlo con una pistola o un rifle. Prueba tú misma. Cuando lo intentó por vez primera, Charissa encontró aquella dificultad a que se refería Vincent, debido a que era tan pequeña que el tirar de la cuerda para disparar la flecha se le hizo imposible. Vincent le ayudó a hacerlo. Pasado el tiempo, Charissa le retaba a competir para ver quién lograba la más alta puntuación. Él ganaba invariablemente, pero a ella le gustaba estar con él. Cuando iba de cacería, la dejaba que le acompañase y cargar en una bolsa las piezas cobradas. Los caballeros se reunieron en esos momentos con las damas. Cuando lo hicieron, Charissa descubrió que una de las razones por las que Gervais parecía diferente era porque usaba ropa muy ajustada. Tal vez, a falta de una forma mejor de expresar las cosas, vestía demasiado elegantemente. No había nada casual ni cómodo en él. Al observarlo, notó que parecía estar continuamente alerta, siempre en guardia. Invariablemente listo con sus cumplidos, sus chistes y su manera encantadora de pedir ayuda. Es demasiado refinado, pensó, y de nuevo se reprochó a sí misma por su insistencia en criticarle. Hacia el final de la velada, cuando algunos de los familiares mayores empezaron a pedir sus carruajes, Gervais dijo al coronel: «Tengo una sugerencia que hacer, y espero recibirá su aprobación». ¿De qué se trata?, preguntó el coronel. «Como tengo muchas cosas que discutir con usted, como usted bien sabe, mucho que aprender todavía, ¿no podrían Charissa y usted venir a hospedarse conmigo unos días? Tal vez una semana o un poco más, de ser posible». El coronel pareció sorprendido. ¿De veras nos quiere usted aquí? «Más de lo que podría explicarle con palabras», respondió Gervais. «En primer lugar, porque no tengo deseos de estar solo. En segundo, porque espero a unos amigos que llegarán de París, a quienes me gustaría que ustedes conocieran. Y en tercero, de forma un poco egoísta, porque necesito ayuda». Habló de modo tan sincero, y al coronel le fue imposible hacer otra cosa más que decir: Muy bien, desde luego. Si puedo ser de ayuda, vendré con mucho gusto. «No sabe lo agradecido que le estaría si hiciera lo que le pido», dijo Gervais. «Y estoy seguro de que Charissa me enseñará los mejores lugares donde cabalgar con más conocimiento que cualquier otra persona». Desde la muerte del marqués, Charissa acudía al priorato 2 o 3 veces por semana para ayudar a ejercitar los caballos. Su padre le había dicho: «Tú sabes que los palafreneros se volverán perezosos y descuidados si no hay nadie que les vigile. Por lo tanto, queridita, debes dejar bien claro que no solo montarás los caballos, sino que también los inspeccionarás». Charissa comprendió con exactitud lo que su padre quería decir. Abi, el palafrenero en jefe, empezaba a envejecer y sufría de reumatismo. Como no siempre se encontraba en la caballeriza, los jóvenes palafreneros se volvían indolentes respecto al cumplimiento de sus deberes.
Lo que ella no podía soportar era que los caballos sufrieran de algún modo. Todos fueron adquiridos por su padre para el difunto marqués. Charissa sospechaba que su padre había pagado también muchos de ellos. Cuando el marqués empezó a sentirse enfermo, le era muy pesado cabalgar distancias largas. Llegó el momento en que le fue imposible montar. Sin embargo, le gustaba pensar que sus caballerizas seguían en buenas condiciones. Quería que hubiera en ellas buenos caballos para cuando Vincent volviera de la India. Asimismo, podían ser montados por cualquiera de sus parientes que iban al priorato a visitarle. En consecuencia, el coronel se encargó de tener bien abastecida su caballeriza e insistía en que los caballos del marqués estuvieran en buenas condiciones, como lo estaban los suyos. De hecho, a Charissa con frecuencia le resultaba difícil recordar qué caballos pertenecían al marqués y cuáles a su padre. Por lo que a ella se refería, todo lo que deseaba era montarlos. Daba a todos una parte igual de su cariño. Ahora sonrió al marqués al decir: Por supuesto que lo haré con mucho gusto. Hay lugares en el bosque que te encantarán, como hay algunas llanuras planas, excelentes para galopar. Entonces las exploraremos mañana, aceptó el marqués. Y esperaré con verdadera impaciencia tu llegada. Cuando se despidieron un poco más tarde, el marqués recordó su ofrecimiento para asegurarse de que no cambiarían de opinión. Charissa extendió la mano. Buenas noches, primo Gervais, dijo. Y gracias por tan deliciosa cena. Gervais tomó su mano e inesperadamente se la llevó a los labios y besó la suavidad de su piel. No fue el gesto rápido y superficial que se realizaba normalmente. En el momento en que lo hizo, Charissa advirtió cómo una sensación repentina y extraña recorría todo su cuerpo. Por un instante, no supo cómo reaccionar. Gervais soltó al fin su mano y ella bajó corriendo la escalinata hacia donde esperaba el carruaje. Al hacerlo, comprendió que lo que había intuido fue una sensación de repugnancia. ¿Pero por qué?, se preguntó, y no pudo encontrar una respuesta razonable. Llevaban ya algún tiempo avanzando en silencio cuando el coronel le preguntó: Ahora que le has visto, ¿qué piensas? E iba a preguntar lo mismo, contestó Charissa. Es un excelente anfitrión, desde luego, reconoció el coronel. E hizo evidentes esfuerzos por mostrarse agradable con todos. Todavía no me has dicho lo que realmente piensas de él, papá. Con toda franqueza, queridita, no lo sé. Supongo que me pareció un poco falso, que me parecieron exagerados sus esfuerzos por agradar. ¿Crees que esperaba algunas críticas severas de la familia?, preguntó Charissa. Claro que las esperaba. Sin duda alguna, se trata de un hombre inteligente. Se ha dado perfecta cuenta de que, debido a que vivió siempre en Francia, sus parientes ingleses desconfían de él. Comprendo. Y creo que tienes mucha razón, papá. En cualquier caso, y a tenor de las circunstancias, ha dado los primeros pasos con mucha habilidad, reconoció el coronel. Después de la cena, todas las mujeres reunidas en el salón comentaron que les parecía un hombre encantador. Eso era exactamente lo que él quería que hiciera. Y en verdad que igualmente trató de portarse muy bien con los hombres. Entonces, supongo que no debíamos mostrarnos tan criticones, murmuró Charissa en voz baja. Estaba todavía pensando, al decir eso, lo que había sentido cuando él besó su mano. Debe ser una consecuencia de haberme tomado por sorpresa, pensó. Los ingleses no acostumbran besar la mano de las jóvenes solteras. Sin embargo, le fue imposible descartar a la ligera lo sucedido. Había sido demasiado imprevisto para ella, y no deseaba discutir con su padre lo que ocurrió. Sin embargo, comprendió que continuaría pensando en ello. Cuando llegaron a la casa, dio las buenas noches a su padre. Se disponía a subir a su dormitorio, pero se detuvo para decir: No vayamos demasiado temprano al priorato mañana, papá. Tengo muchas cosas que hacer antes de irnos. Yo también deseo lo mismo, manifestó su padre. Llegaremos a la hora del té. Creo que aún entonces será demasiado pronto.
Cuando llegó a su dormitorio, Charissa tuvo un pensamiento que le pareció muy extraño. ¿Por qué no deseaba ir al priorato? En el pasado siempre había supuesto una gran alegría para ella alojarse en aquella casa. Era algo que sucedía con frecuencia, porque el difunto marqués insistía muchas noches en que la pasaran con él. En aquellos días lo consideraba como una aventura, como algo que disfrutaba más que de cualquier otra cosa. Ahora, de manera sorprendente, sentía aversión a salir de su propio domicilio. Ni siquiera el pensar en los caballos que la esperaban en la caballeriza suponía una compensación suficiente. Se dirigió a la ventana para asomarse a la oscuridad. ¿Por qué me siento así?, se preguntó. ¿Por qué no lo acepto como nuestros otros parientes lo han hecho, como un hombre agradable y encantador? Por fin, después de que se desvistió y se metió en la cama, se dijo que se estaba comportando de una manera muy tonta. El priorato constituía una parte importante de su vida. La familia Maud, a la que ella pertenecía a través de su madre, la tenía muy dentro de su corazón. Tengo que simpatizar con él. Tengo que hacerlo, se dijo con firmeza. Todavía, mientras pensaba eso, sintió algo extraño en su interior, que se encogía ante el solo pensamiento de Gervais. El contacto de sus labios le producía horror. Es algo que no debo volver a hacer, se prometió. Tardó mucho tiempo en conciliar el sueño. El problema es, se dijo Charissa a la mañana siguiente, que anoche estábamos muy tensos. Todo lo que sucedía parecía exagerado, simplemente porque había un nuevo marqués en el priorato. Al recordar su larga historia, supuso que debieron existir otras ocasiones en que algún miembro desconocido de la familia hubiese heredado igualmente el título. El nuevo marqués, como había sucedido con Gervais, debía haber tratado de causar una buena impresión. Es muy comprensible que haya exagerado sin darse cuenta. Eso fue lo único que sucedió, decidió Charissa por fin. Cuando bajó a desayunar, encontró a su padre leyendo una carta que le acababa de ser entregada. Buenos días, queridita, dijo el coronel. A decir verdad, resulta un inconveniente el tener que marchar hoy de aquí. Hay varias personas que tienen urgencia por hablar conmigo. Tendremos que decirles que lo hagan en el priorato. De otra manera, tendría que estar yendo y viniendo de un lado para otro. Envía un mensajero al marqués comunicándole que han surgido imprevistos que te impiden aceptar la invitación de su señoría, sugirió Charissa. Su padre sonrió. Eso me gustaría hacer, pero tú sabes bien que es algo imposible, porque él cree estar dependiendo de mí, y desde luego de ti. Yo no tengo deseo alguno de que dependa de mí, protestó Charissa en tono agudo. Se sirvió de las fuentes de plata que había en el aparador. Luego se sentó ante la mesa y prosiguió diciendo: Ahora escucha, papá. Si vuelvo a decirte una sola palabra de que desea casarse conmigo, deja bien claro que eso es algo que no podemos discutir durante meses enteros. De hecho, cuando menos, no en los próximos 6 meses. Su padre la miró fijamente antes de preguntar: ¿Me quieres decir que Gervais no te ha caído simpático? No es eso con exactitud, dijo Charissa en actitud pensativa. Pero es un hombre muy extraño y muy diferente a Vincent y a su tío George. Titubeó y continuó diciendo: Creo que es muy razonable pedirle tiempo para ver cómo se desenvuelve, por decirlo así. El coronel se echó a reír. Sé con exactitud lo que estás pensando, y por supuesto tienes razón. No hay prisa alguna. Y en cuanto a tu matrimonio, lo que yo quiero es tu verdadera felicidad junto a un hombre digno de ti. Charissa sonrió a su padre. Gracias, papá. Siempre me comprendes. Yo sé, aunque él sea un Maud, que mamá querría que yo esperara antes de tomar una decisión. Naturalmente, aceptó el coronel. Déjamelo a mí, queridita. Creo, como ya he dicho antes, que está haciendo las cosas muy a la francesa, en lugar de tomarlas con calma, al estilo inglés, que es mucho más sensato. Tomarlo con calma. Es exactamente lo que debemos hacer, reconoció Charissa.
Charissa salió con su padre por la mañana, ya que iban a visitar una de sus granjas. Cuando regresaron a almorzar, había un gran ramo de orquídeas en una de las mesas. Charissa lo miró con sorpresa. Descubrió también una nota para su padre. Las flores y la nota fueron entregadas hace media hora por un mozo del priorato, explicó el mayordomo. Imaginé que debían venir de allí, comentó Charissa. Por favor, encárguese de que las pongan en agua. Muy bien, señorita Charissa. Ella se había dado la vuelta, pero el mayordomo la detuvo. Hay una tarjeta con las flores, señorita. Charissa tomó la tarjeta y la leyó. Decía: para la más hermosa de mis primas, con el amor de Gervais. Muy sorprendida, la entregó a su padre. El coronel estaba inmerso en la nota que él había recibido. Gervais espera que no hayamos olvidado su invitación. Nos espera tan pronto como nos sea posible después del almuerzo, anunció de mala gana. A continuación, leyó la tarjeta que su hija le había entregado. Por un momento, apareció un pliegue profundo en su ceño. Luego dijo en voz baja, para que los sirvientes no pudieran escucharle: muy francés, y una vez más está precipitando las cosas. La forma en que lo dijo hizo reír a Charissa. Mientras subía la escalera, la muchacha se dijo que sería un error tomar a Gervais muy en serio. Estaba interpretando un papel que él mismo se había asignado, y ciertamente lo hacía con gran habilidad. Pero a buen seguro que ni su padre ni ella se dejarían engañar por el marqués. Charissa llegó a su dormitorio. Al entrar en él, iba pensando que si su padre no fuera un hombre tan rico, quizá Gervais no se comportaría tan atentamente con él. Lo mismo sucedía con ella. Debía haber conocido muchas mujeres en París con las que podía haberse casado si hubiera deseado hacerlo. Pero, tal vez, debido a que él no era entonces tan importante como ahora, razonó que ellas no le habrían aceptado. Los franceses son muy prácticos en estas cuestiones, pensó. Por otra parte, posiblemente no había herederas disponibles en París que serían algún día como ella, al ser la hija única de su padre. Tal vez pueda engañar a otras personas, se dijo, pero no a mí. Después de quitarse su traje de montar y ponerse un vestido muy bonito, bajó y encontró a su padre esperándola. El almuerzo está listo, comunicó este. Pero no hay prisa. No tengo intenciones de ir al priorato hasta la hora que habíamos acordado. Puso el brazo en el de su padre, mientras caminaban por el pasillo hacia el comedor. Te quiero mucho, papá, murmuró cariñosa. Me alegro de que no estés dispuesto a dejarte arrastrar por un caballo indómito. No creo que sea indómito, contestó su padre. Más bien, sospecho que ha sido tomado en exceso. O tal vez, expresándolo en otras palabras, un caballo demasiado impaciente. Charissa sonrió antes de decir: me parece muy poco caritativo por mi parte, pero no puedo evitar sentir que tu fortuna tiene mucho que ver con ello. Su padre asintió con la cabeza. Me di cuenta de ello ayer, cuando Gervais me dijo que estaba muy mal de dinero. Charissa miró a su padre consternada. ¿Quieres decirme que no tiene ningún capital? Muy poco. De hecho, Matthews me advirtió, cuando hablé con él de la muerte de Vincent, que el padre de Gervais falleció lleno de deudas. Charissa sabía que Matthews era el abogado de la finca Modlin. En apariencia, continuó su padre, el marqués pagó lo que se debía y asignó una pensión a Gervais, como lo hizo con numerosos miembros de la familia Maud. No dijo nada más por un momento, y Charissa esperó. Entonces, cuando comprendió que su padre estaba debatiéndose consigo mismo si debía proseguir o no, ella le suplicó: cuéntame el resto. Bueno, de acuerdo con Matthews, dijo el coronel, Gervais gastaba más de lo que tenía y siempre estaba pidiendo dinero al marqués. Este le advirtió varias veces que él no era el único miembro de la familia que necesitaba ayuda, pero como era un hombre generoso, casi siempre terminaba por darle lo que pedía. Con razón Gervais está tan contento de haber heredado el título. Tiene mucho más dinero del que había soñado nunca.
pero no lo suficiente para sostener la casa y la finca en las condiciones en que están ahora», comentó el coronel. A menos que le prestes la misma ayuda que le prestaste a su tío. Ayudé a George porque le tenía mucho cariño, pero es muy diferente sentirme obligado hacia un jovencito que jamás había visto y que tiene fama de despilfarrador. Entonces, por eso piensa que la única forma en que puede sobrevivir es casándose conmigo. Inesperadamente, su padre dio un puñetazo sobre la mesa. No voy a permitir que me presione a hacer algo que no deseo o que tú no deseas hacer. Gracias, papá. En ese caso, ¿cuál será tu disposición respecto a Gervais? Le ayudaré un poco, no demasiado. Pero como tú, no voy a dejar que me presione. Los dos rieron. Entonces, Charissa dijo: En cierta forma, esto me altera. No me gusta pensar en toda esta intriga que se está maquinando en el priorato. Supongo, sin embargo, que, como cualquier otro joven en su posición, Gervais debe estar desesperado y se aferra a todo lo que puede. Tal vez sea ese el caso. Mientras tanto, hemos quedado de acuerdo en que pensarás las cosas y no harás nada precipitado. Eres muy sensato, papá. No obstante, sé que todo va a ser difícil, así que sugiero que no nos quedemos en el priorato más tiempo del que sea necesario. Volveremos a casa en el momento mismo en que tú me pidas que lo hagamos. Sonrió el coronel. Sin embargo, estoy seguro de que Gervais es muy listo. Habrá invitado a otra gente, así que es muy posible que te des cuenta de pronto que te estás divirtiendo. Eso espero, papá, dijo Charissa. Pero había una nota dudosa en su voz,